Es una bendición amanecer a un nuevo día en esta parte de la creación de Dios y compartir con ustedes este su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas que están en la ciudad de Temuco, de Valdivia, de Osorno, de Puerto Montt, de Yanquihue, de Puerto Varas y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Te tomó de sorpresa, pues no lo esperabas. Fue un paso que diste en tu mal proceder. Y ahora piensas quedarte callada o dejar que los días declaren lo que encierras dentro de ti. Lo que pasó contigo ha pasado con otras. Solo debes tener confianza y valor. Levántate, no te aflijas, no le quites valor a tu vida, que cada tropiezo en la vida te enseña a crecer. No digas no, todavía no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca, seguro se parezca a ti. Cada paso en la vida es otra oportunidad que nos brinda el Supremo para poder alcanzar lo que ayer se nos fue de las manos, que todavía esto no ha terminado, que no importa lo que el mundo diga, hay que continuar. No digas no, todavía no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca, seguro se parezca a ti. No digas no, no digas no. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca, seguro se parezca a ti. No digas no, no digas no. Es una bendición presentar a Javier Espinosa Llévenes, obispo y presidente actual del Consejo Nacional de Obispos y Pastores. Bienvenido, Pastor Obispo Llévenes, a este programa Puertas Abiertas.
La primera pregunta Muchas para gracias, nuestro público, Pastor Iván. Pastor Javier, para nuestro público televidente, ¿cómo aparece Cristo en su vida? Bueno, a la edad de 15 años, el Señor tuvo misericordia de mi vida. La primera que llegó a los caminos del Señor fue mi madre. Ella caminó sola por muchos años, con una lucha constante de parte de mi padre, indudablemente también de los hijos, porque no nos gustaba ni nos agradaba el Evangelio. Pero la palabra del Señor dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Muchas veces me invitó a la iglesia, muchas veces me habló, no fui una vez, no me gustó, me desagradaba, no tenía problema económico, no tenía problema de salud, estaba en la plenitud de mi juventud, pero el Señor en algún momento hizo la obra en mi vida y me hizo sentir la convicción de pecado y la necesidad de un Salvador. Fue así como Dios hace como Él quiere, toma los medios que Él quiere, y andando en bicicleta a mis 15 años, había una toma acá frente al Matadero Los Valladores en Santiago, y me salen a saltar de la toma. Me ponen un arma blanca en el cuello, otra en la espalda, y rápidamente en mi mente, en fracción de segundos, clamé. Dije, Dios de los canutos, si esto existe, líbrame de esto y te prometo ir 7 domingos seguidos a la iglesia. En fracción de segundo, estos tipos desaparecieron. Dios hizo un milagro y pude ver la mano del Señor. Por eso digo, Dios toma los medios y los instrumentos que Él quiere. Fue así como mi mamá nuevamente me invitaba a la iglesia, me acordé de la promesa, dije en mi corazón, pero va a ser un solo domingo, porque a mí esto no me gusta. Fui a la iglesia y estando en la reunión no entendí absolutamente nada de la palabra, me aburrí, el tiempo se hizo eterno, pero reitero lo que dije al principio, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y estando ahí en el culto, en el himno final, que recuerdo que era el número 352, Señores, que a tus plantas, en la última estrofa, Dios se empieza a manifestar, empieza a tocar los corazones, vi gente llorar, gente danzar, gente alzar sus brazos, y de repente siento que cae sobre mí agua y fuego. Sin saber lo que me ocurría, Dios empezó a manifestarse en mi vida, sentí un cambio en mi corazón, sentí la necesidad de un Salvador, y en ese mismo día recibí al Señor en mi corazón, y el día siguiente ya estaba en la calle predicando el Evangelio. Esa es la manera en que Dios me llamó y me trajo a este bendito camino del Evangelio. Y desde aquel día puedo decir que soy la persona más feliz de este mundo, porque tengo en mi vida la salvación, y no hay gozo más grande que tener la salvación que Cristo nos da. Pastor Javier, y obispo, le voy a decir mejor obispo. Nuestro público televidente sabe de que Dios no tiene un molde para cada uno de nosotros, sino que de acuerdo a las condiciones y las necesidades de las características de cada uno. Entonces, ¿a qué edad usted le entrega su vida a Cristo? A los 15 años, el Señor tocó mi corazón y pude entregar mi vida al Señor. Y sin necesidad, pues la verdad estaba sin necesidad, como le dije, económica ni enfermedad, sino que porque yo sé que hay gente que llega a la iglesia porque está enfermo, hay gente que llega porque tiene necesidad. No tenía ninguna necesidad en mi hogar, ni problema, pero Dios salió a mi encuentro, porque todos necesitamos salvación. Y el Señor salió a mi encuentro, me hizo sentir la convicción de pecado y que necesitaba un Salvador en mi vida. Amén. Pastor, así como hizo el milagro con usted, también lo puede hacer con cualquiera de nuestro público televidente que está en sintonía con nosotros, porque usted clamó al Dios de los canutos y dice que en un instante el Señor hizo el milagro. Se fueron los que lo estaban asaltando y usted le entregó su vida a Cristo y usted cumplió su promesa. Entonces fue por 7 domingos completos a el culto y ahí el Señor lo mandó a la lona. Exactamente. Bueno, y esto que sirva para las mamás, ¿cierto? Mi madre por muchos años perseveró sola a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición. Caminó, en ese tiempo era muy peligroso acá, quedaba lejana a la iglesia, pero siempre fue fiel a las Dorcas, y el día domingo a la iglesia por muchos años lo hizo sola, pero creyendo que Dios iba a hacer la obra en su familia,
Fue así como llegué yo primero, después mi hermana, después llegó mi papá, y fuimos una familia que sirvió al Señor por la perseverancia de una mujer, por su oración, por su clamor, y Dios hizo misericordia con nuestra familia. Así que a las mamitas que están orando, a lo mejor ya sin esperanza por su hijo, tengan fe, confianza, porque Dios responde cuando Él quiere, no cuando nosotros pensamos ni cuando nosotros queremos, sino que Dios tiene todas las cosas a su tiempo y a su orden. Así que no se canse, persevere, porque en la perseverancia hay bendición. Sí, en la perseverancia hay bendición y eso tiene mucho sentido porque la palabra lo dice. Hermano obispo Javier, la palabra lo dice que todo aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. En Así Mateo es. capítulo 24, verso 13, dice, el que permanece hasta el fin, o sea, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces su Justamente. mamá perseveró y alcanzó a ver la salvación de toda su familia, Así es. porque Hechos capítulo 1, verso 8 lo dice Jesús, no lo digo yo, solamente estoy repitiendo lo que Jesús dijo. Él dijo, me seréis testigos en Jerusalén, o sea, la familia directa, en Judea, los que están un poquito más lejos, en Samaria, porque judíos y samaritanos no se podían ver. Entonces también aquí a los que nosotros nos parecen indeseables o poco gratos a los ojos humanos, tenemos que predicarle el evangelio de salvación también. Amén. Así que le damos gracias, obispo, por su testimonio contado valientemente aquí en Puertas Abiertas. ¿Algo Y que más que sirva, tiene ¿cierto? que Como, decirle? bueno, lo importante es que siempre perseveremos en el Señor, busquemos su presencia. Sabemos que estamos viviendo los tiempos finales. Vemos cómo está actuando la sociedad, vemos cómo se desarrollan las cosas a nuestro alrededor y son señales de que el Señor viene pronto. Así que a los jóvenes, yo de muy joven recibí al Señor y pude servirle a los jóvenes, incentivarlos, motivarlos, que lo más grande que puede tener el ser humano en esta tierra es servir al Señor, es ser parte del reino de Dios aquí en la tierra y trabajar para el Señor es lo más grandioso que podemos tener para que no pasen los años y digamos que no tenemos en ellos contentamiento. Así que incentivar a las mamitas que sigan perseverando, que sigan orando por sus esposos o viceversa, por sus hijos, e incentivar también a los jóvenes que busquen el rostro del Señor. Los jóvenes son la iglesia de hoy. Muchas veces se dice que los niños y los jóvenes son la iglesia del mañana, pero ellos son la iglesia de hoy. Dios los necesita, Él quiere trabajar con sus vidas. Aprovechen que tienen su fuerza, su juventud, para que el día de mañana no se arrepientan viviendo en este mundo que nada nos puede dar, sino solamente lo que nos da el Señor, que es salvación y vida eterna. Así es. Pastor Javier, obispo Javier, sabe que el Señor busca a quienes tienen un corazón dispuesto a servirle. Y eso es lo que nosotros estamos llamando aquí a la gente, para que tenga un corazón de servicio al Señor, no a los hombres, al Así Señor. es. Pastor Obispo Javier, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos en esta cálida entrevista. Mucho más que una rutina de domingo, mucho más que religiones, ser amigos, mucho más de lo que dice en un libro. Despertarme en la mañana y hablar contigo, y yo sé no me entenderán cuando yo digo que su voz puedo escuchar. Y yo sé,
parece irracional, pero ¿qué le hago si es su forma de amar? Esa es su forma de amar, un amor perfecto. Esa es su forma de amar, es inexplicable. Esa es su forma de amar, incondicional. Esa es su forma de amar. mucho más de a quien acudo por problemas, a quien corro a contar todas mis penas. Y aunque no te pueda ver, yo a ti te siento. Tú conoces de mí hasta lo que pienso. Yo sé que no me entenderán cuando yo digo que su voz puedo escuchar. Y yo sé, parece irracional, pero ¿qué le hago si es su forma de amar? Esa es su forma de amar, Un amor perfecto. esa es su forma de amar, Es inexplicable. Esa es su forma de amar, incondicional. Esa es su forma de amar. esa es su forma de amar, Un amor perfecto. esa es su forma de amar. Es inexplicable. Esa es su forma de amar, Incondicional, esa es su forma de amar. Es una bendición para nosotros estar conversando con nuestro obispo Javier Espinosa Llévenes, a quien una vez más le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Gracias, pastor. Y pastor, obispo Javier, quiero que le diga a nuestro público televidente que cómo aparece Cristo en su vida y cómo siente el llamado vocacional al ministerio pastoral. Bueno, siempre estuvo en mi corazón y era el deleite de mi vida poder visitar los enfermos, invitar gente a llevar a la iglesia. Desde que tuve vehículo a los 18 años siempre estuvo mi vehículo y hasta el día de hoy a disposición de los hermanos, ir a buscar sobre todo a aquellos que les costaba llegar por motivo de salud, por su edad avanzada, llevarlo a la casa del Señor. Fue así como mi papá, teniendo una parcela en el lago Rapel, se dio un lugar y se abrió un local, y por muchos años ese local estuvo abierto y no hubo crecimiento porque está en la comuna de Las Cabras. A la comuna de Las Cabras le llamaban el cementerio de los pastores, porque es una comuna que hasta el día de hoy tiene muy bajo índice de cristianos. Pero llegamos a aquel lugar y después de muchos años el pastor, viendo que no trabajaba, me dijo: hermano Javier, ¿se haría usted cargo el día domingo para no cerrar el local? Pedí permiso en mi iglesia madre, se me autorizó a ir el día domingo y empezamos a trabajar. Empezamos a predicar, empezamos a visitar, a golpear las casas, casa por casa, buscando al enfermo, buscando a la anciana, y fue así como en un periodo muy corto de tiempo, de la noche a la mañana, Dios hizo la obra, y donde no hubo crecimiento por muchos años, llegaron 60 personas. Se nos llenó aquel lugar, y por motivos de problemas con la iglesia madre, ¿cierto?, nos vimos obligados a apartarnos, y fue ahí cuando se me ungió pastor. Luego la iglesia empezó a crecer, Dios hizo un milagro, estando en un rincón de la comuna de Las Cabras, hoy día
está en el centro de la comuna, en la calle principal, con un templo de 1000 metros cuadrados, construido con puros temporeros, por lo tanto se puede decir que solamente en la fe en nuestro Dios. Y empezamos a crecer también como pastores, empezó a extender la iglesia, ya cuando teníamos cerca de 10 pastores. Eso nunca lo pensé ser obispo, no estaba en mi corazón, no estaba en mi anhelo, pero hay una frase que usted usa siempre y es la gran verdad: Dios tiene misericordia, no es para el que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Y fue así que yo, teniendo 10 pastores, vimos la necesidad de ungirme como obispo de la iglesia IMPRE, Iglesia Metodista Pentecostal Renovada. Hoy día tenemos pastores desde la quinta región, desde la Ligua hasta el Ñuble, ¿cierto? La comuna del Ñuble, en todas estas comunas, en todas estas regiones tenemos pastores y la misión se ha extendido, ha ido creciendo, se han levantado nuevas obras, y esto solamente es por la gracia y por la bendición del Señor. Teniendo algo claro, nuestra iglesia se llama Renovada porque entendemos que el servicio pastoral es venir a servir y no servirse de la iglesia. Entendemos que el pastor, el siervo de Dios, está llamado al servicio. Por lo tanto, cuando ungimos un pastor, en vez de ungirlo, entregarle un diploma, le entregamos un delantal, porque se convierte en un servidor. Y el privilegio del pastor, del líder, es poder servir a la iglesia y no servirse de la iglesia. Lamentablemente hoy vemos que muchos se sirven de la iglesia, pero Dios tiene un remanente, hombres fieles, que trabajan abnegadamente por la obra del Señor y desinteresadamente. Cuesta mucho hoy día encontrar gente desinteresada, pero hay en todas partes hombres de Dios, mujeres de Dios. También soy presidente de la agrupación de pastores de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y he visto acá como muchos pastores, ¿cierto?, han cedido sus casas, tienen centro de rehabilitación, trabajan no solo en el ministerio pastoral, sino también trabajan en lo material, como es la mayoría de los pastores, que tenemos que trabajar en lo material y también trabajar en lo espiritual. Así que ese fue el llamado del Señor a mi vida, el sentir el deseo de servir a los demás y el anhelo de compartir el mensaje de Cristo. Yo creo que el gozo del ministro del Señor es poder compartir el mensaje de Cristo. Lo que dijo Jeremías: hay un fuego dentro de mí. Pero al principio le dice Jeremías que mis palabras son como fuego en tu labio. Por lo tanto, ¿qué fuego había en Jeremías? Estaba el fuego de la palabra, estaba sellada la palabra en su corazón. Y cuando la palabra de Dios está sellada en nosotros, cuando la palabra de Dios arde en nuestras vidas, entonces el anhelo nuestro es compartir el Evangelio con los demás. Así que agradezco al Señor porque Él en estos años nos ha ayudado, nos ha bendecido de la nada. La obra empezó en un lugar con 3 personas, no había nada, por muchos años se predicó hasta que Dios dio el crecimiento. Sucedió como en el libro de los Hechos. De repente vino el Espíritu Santo, así nos sucedió. De repente Dios visitó Belén, Dios hizo la obra, Dios empezó a llamar gente, Dios proveyó los recursos, y hoy día estamos en pie solamente por la gracia y por la misericordia del Señor. Ese es el testimonio, mi pastor Eleodoro, como el Señor en su misericordia bendita nos llamó a este sagrado ministerio de ser ministro de Jesucristo. Porque no hay privilegio más grande en esta tierra, no se puede cambiar por nada, que ser un ministro del Señor y ser portador de las buenas nuevas de salvación. Así es. Y está escrito, lo dijo el Señor Jesús también. Pero el apóstol Pablo, que porque nosotros tenemos las traducciones ahora, en la época de él había solamente 3 grandes idiomas: el arameo, que era judío, el griego y el romano. Entonces Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 4, en la primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 1, le dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y ese servidores significa uperete, en griego significa esclavo. Entonces téngannos los hombres como esclavos de Cristo, porque antes éramos esclavos del Cristo, ahora somos esclavos de Cristo. Oiga. Le servimos a Él. ¿Y de dónde sacó la imagen esa el apóstol Pablo? De las galeras, porque en ese entonces, en los viajes que hacía, no había todavía el motor fuera de borda. Entonces todos los barcos eran movidos a remos, y a quienes usaban para mover los remos era a los esclavos. Entonces entraban esclavos ahí con grillos
y eran sacados muertos de ese lugar porque no tenían opción de preguntarle al capitán por qué es tan rápido el ritmo o por qué tan lento es el ritmo, sino que era en forma pausada y de acuerdo a el itinerario que ellos estaban llevando, el ritmo que imponía el capitán del barco para que los Exactamente. esclavos remaran. Entonces, en griego está la palabra hiperetai. Hiperetai, que traducido al español quiere decir uperete. Y uperete traducido quiere decir esclavo. Entonces nosotros somos esclavos de Cristo. Porque cuando Él nos salvó con el propósito de que nos reproduzcamos, o sea, ganemos a otros salvándoles de la muerte eterna. Así es. Y usted muy bien lo ha dicho, estamos esperando el regreso de Jesús ahora para toda la iglesia y también para todo el mundo. Estamos esperando el regreso de Jesús. Pastor, le damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha regalado para poder tener esta entrevista y poder también enseñar un poco a nuestro público televidente para que no venga a Cristo solamente por interés, sino que a servirle. Y Amén. todos nosotros somos servidores. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y Cristo Así es es. Dios. Cristo es Dios. Así es que le damos gracias a Dios por la valentía de haber contado su testimonio, cómo el Señor le llamó a esta vocación pastoral. Entonces, claro, hay muchos que vienen por interés al ministerio, pero aquí hay un servicio, un trabajo que no es fácil. Es un trabajo difícil, pero el Señor nos da las fuerzas y nos ayuda a cumplir con el ministerio para el cual nos apartó, nos llamó. Así que muchas gracias, obispo Javier Espinosa Llévenes. Y le damos gracias al Señor por la vida y la salud suya y le deseamos que le vaya bien en este nuevo ministerio donde lo ha puesto ahí a la cabeza temporalmente como suplente del Consejo Nacional de Obispos y Pastores en Chile. Sí, estamos orando por la salud de nuestro obispo Jorge para que el Señor le pueda restaurar prontamente. Así que agradezco a Dios Amén. por este cargo de ser vicepresidente y tratar de reemplazarlo lo más dignamente posible al gran trabajo que ha hecho nuestro obispo Jorge Méndez Jara. También, antes de despedirme, quisiera enviar un afectuoso saludo a la iglesia a la cual tengo el agrado de dirigir, que es la iglesia IMPRE. Un saludo a cada uno de los pastores, que Dios les bendiga grandemente junto a su familia y sus congregaciones. Y muchas gracias a usted, mi pastor Eleodoro, por esta tremenda bendición de poder compartir con usted en este día. Para mí es una bendición y me siento bendecido de parte del Señor. Bueno, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. Me diste cuando ya no tenía, me extendiste tu brazo cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo
Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Vamos a reflexionar desde el capítulo 53 de Isaías, capítulo 53, versos 4 al 9. Dice así la palabra de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esa es la porción leída para esta mañana en el libro de Isaías capítulo 53. Y queremos decir lo siguiente, enseñarle de que Jesús pagó por su vida y por mi vida en el madero de la cruz, y no se quejó. A veces nosotros nos quejamos porque hay mucho calor, o hace mucho frío, o está lloviendo mucho, o hay un viento fuerte. No salimos a predicarle las buenas nuevas a la persona que lo necesita. Y dice que como que escondimos el rostro de él y fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántas veces no menospreciamos a Jesús como Señor y Salvador personal? Lo menospreciamos. ¿Cómo lo menospreciamos? No congregándonos, no leyendo su palabra, no leyendo los milagros que Él hizo, y en forma intempestiva, pero en forma inexorable también. Él es el que pagó con su sangre bendita por usted, y pagó también por mí, porque teníamos un precio, y ese precio había que pagarlo para que usted y yo podamos ser salvos para siempre, no a veces, sino que para siempre. Y el verso 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Claro, nosotros recibimos a Jesús no por interés de que nos sane o nos ayude en las circunstancias de la vida, pero Él está dispuesto a hacerlo en forma voluntaria en cualquier circunstancia de nuestra vida. Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador siempre, todos los días y a cada instante. Donde quiera que nos encontremos, Él está dispuesto a ayudarnos y a seguir adelante. El verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Decíamos la semana pasada que no se vaya a confundir, porque Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados del hombre, cualquiera que sea,
menos aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. No aparece la palabra Trinidad, pero sin embargo en Mateo capítulo 28, verso 19, Jesús lo dijo. Jesús es Dios y Él dijo, me seréis testigos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que ahí aparece la Trinidad en forma presencial, ya no en forma virtual. La palabra Trinidad no aparece, pero aquí aparece en forma presencial. Dijo Dios, me seréis testigos en Jerusalén y los bautizarás en su nombre, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso dice que no hay perdón para el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Pero todos los demás pecados van a ser perdonados siempre y cuando usted se arrepienta de ellos. ¿Y cuándo se arrepiente de ellos? Cuando viene a Jesús y le abre la puerta de su corazón y le recibe como su Señor y su Salvador personal desde ese día y para siempre. Puede hacerlo ahora en forma virtual, ahí donde está, o puede hacerlo más tarde arrodillándose en su cama frente a su dormitorio y cerrar la puerta, que nadie le moleste, y ahí usted le dice, Señor, recíbame como su hijo o su hija. Y entonces Jesús, como dice su palabra, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, o sea, siempre va a ser el mismo, Él no cambia, somos nosotros los que cambiamos, nos vamos poniendo más canosos, más arrugaditos, más viejos, más sesenteros. Pero el Señor no cambia, dice. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y dónde aparece eso, pastor? Aparece en Hebreos capítulo 13, verso 8. Anótelo ahí al margen para que lo vea. Hebreos capítulo 13, verso 8. Entonces, Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabe lo que usted está pensando y lo que está sintiendo en esta mañana ahí donde está. Y también todos los días Él sabe lo que usted piensa y lo que usted siente, porque Él ya no mora afuera, sino que mora dentro de usted y es su Señor y su Salvador personal. El verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Dios fue sin decirle a nadie, sin que se lo exigiera nadie. Él voluntariamente se puso delante de la cruz para sufrir por usted y sufrir por mí por causa de nuestro pecado. Entonces tenemos que ser respetuosos de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y Él dice que fue molido por nuestros pecados. Claro, fue molido por nuestros pecados. Y sobre Él fueron cargados todos los pecados suyos y también los míos. Sí, porque todos somos pecadores delante de su presencia. No hay ni un justo aquí en la tierra. Todos somos pecadores. Y Él nos ayuda. Y dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado en la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces, cuando dice por juicio y por cárcel fue quitado, fueron 6 juicios que tuvo durante esa noche por usted
y también por mí. Fueron 6 juicios, 3 juicios eclesiásticos y 3 juicios civiles. 3 juicios de la iglesia, en ese entonces la sinagoga, y porque veían los sacerdotes de la época, veían amenazados sus privilegios y su bendición, y por eso entonces le sentenciaron a muerte. Y como ellos no podían matar a nadie, entonces le pidieron a los romanos que lo hicieran, y los romanos lo hacían solamente por crucifixión para amedrentar a la gente, de manera que ninguno después se quisiera levantar contra el imperio romano. Ese era el imperio octavo después de Cristo, el octavo imperio después de Cristo, y porque hubo otros imperios anteriores, pero este era el octavo imperio, que era inmoral, que era abusivo, que era torturador, que era malo en el fondo, muy malo. Y eso era usted y era yo también, hasta antes de recibir a Cristo como Señor y como Salvador personal. Por eso Él fue quitado de en medio nuestro por 6 juicios, y recuerden que en el último día Pilatos lavó su mano en el lavatorio diciendo: no encuentro pecado en él. Así que ¿a quién quiere que les suelten? Porque era un día en que se soltaba a una persona para que pagara por el precio de todos los pecados de todos los creyentes. Y entonces dijeron a Barrabás y no a Jesús. Fíjese usted, Barrabás era un hombre que era delincuente, que era ladrón, que era asesino, que era torturador, que era muchas cosas, pero sin embargo la gente se inclinó por él y prefirieron a Barrabás antes que a Jesús. Entonces aquí dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces aquí lo que está diciendo Isaías, el profeta, que escribió estos 700 años antes de Jesús, él no conoció a Jesús, pero por revelación él sabía lo que iba a sufrir por cada uno de nosotros. Y eso téngalo presente todos los días y a cada instante en su vida, porque Jesús padeció por usted y también padeció por mí, porque Él es el que llevó su pecado y llevó mi pecado al madero de la cruz. Y ya nunca más se acuerda de ellos, sino que hace borrón y cuenta nueva. Por eso hay que pedirle perdón todos los días cuando estamos delante de su presencia por los pecados cometidos en el día, porque no se acuerda de los de la vida pasada. No se acuerda. Jesús perdona y olvida. Somos nosotros los que perdonamos y no olvidamos. Y aún más, aún hay algunos que dicen ni perdón ni olvido. Eso, Dios tenga misericordia de ellos, porque Jesús también murió por ellos. Entonces téngalos en mente y téngalos presentes en sus oraciones. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura. A la mano derecha estaba Isaac y a la mano izquierda estaba Dismas. Entonces Dismas, el del lado derecho, le dice, porque al lado izquierdo estaba Isaac, entonces le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo en su reino, sino que le dijo en su paraíso.
y el lugar donde se le puso a él era el lugar de José de Arimatea, que también era miembro del Sanedrín, y fue él y Nicodemo los que creyeron en Jesús por su mensaje y por las obras que él hacía durante su trayectoria aquí en la tierra. Entonces dice, en él no hubo maldad, ni hubo engaño en su boca, y con los ricos fue sepultado. Claro, porque él usó una cueva que no había sido usada antes y la había construido José de Arimatea para él o alguien de su familia cuando llegara la hora de la muerte. Entonces José de Arimatea prestó y pasó su sepultura para que pusieran a Jesús, porque estaba arriba del monte del Gólgota, donde fue crucificado, y no había tiempo porque ya se acercaba la hora del Shabbat, el sábado donde celebraban, y hasta el día de hoy los judíos celebran el sábado como un recuerdo de lo que Jesús hizo por todos y cada uno de nosotros. Entonces Jesús le dice a Dismas, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dice en el lugar donde están todos sepultados, sino que le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, sino que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cuál es el paraíso? Es el lugar de descanso, es el lugar donde se deja de sufrir y donde se deja de estar en aflicción. Por eso es necesario que usted cierre sus ojos y ahora pueda abrir sus labios y confesar a Jesús como su Señor y su Salvador personal, ahora que está con los ojos abiertos, porque va a llegar el momento en que usted los va a cerrar y no va a haber ninguna posibilidad. ¿Ha visto que algún muerto tiene alguna posibilidad? No, ninguno. Entonces, ahí donde está, cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración, pero que sea de corazón, sintiendo lo que su corazón dice y pensando lo que su mente está pensando y hablando por sus labios. Padre Celestial, le doy muchas gracias porque esta mañana una vez más he escuchado su palabra y reconozco que soy un pecador o pecadora. Pero en esta mañana y en esta hora me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Le ruego que los borre y nunca más se acuerde de ellos y me reciba como su hijo o su hija. Y Padre Celestial, en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús venga, usted como yo y todos los creyentes que han abierto la puerta de su corazón y han dejado el mundo atrás, el mundo de pecado, el mundo de seducción, el mundo de rebelión, y ya no está moliendo a Cristo como su Señor y su Salvador personal por sus pecados y mis pecados, sino que ahora le estamos sirviendo y llevando a otros a Cristo como Señor y Salvador personal. Si Él no ha regresado todavía, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora.
Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes out, it's a new day dawn. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me sing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Well, we've sung a lot of hymns tonight. My favourite hymn writer was Charles Wesley. In his very last hymn he wrote, age 81, on his deathbed, it says this: in age and feebleness extreme, who shall a helpless worm redeem? Jesus, my only hope Thou art, strength of my failing flesh and heart. Oh, could I catch one smile from Thee and drop into eternity? Does anyone feel that unshakable hope and love for Jesus Christ in this place tonight? Yes, on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Oh Jesus, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Oh, it's gonna be forever. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your
So sing like I worship your holy name. I worship your everything within me. God, I worship your